tres. 1, 2, 3. Sí, sí. Sí. Pero ahí está bien, ¿eh? Escucha bien. Excelente. Pero buenas noches. Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estar un día más reunidos para estudiar la santa palabra de Dios, el alimento para el espíritu. Así como comemos para echar al cuerpo, para estar saludables, necesitamos alimento espiritual. Un alimento espiritual que nos cambie de aptitud y de actitud. Aptitud, mis actos. Actos, mi actitud, mis actos, lo que yo hago. En este tiempo de reflexión nos reunimos con la certeza de que Cristo es el centro de nuestra comunión. El Señor Jesús prometió en su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará allí presente en medio de ellos. Y no importa el lugar donde estemos, pues el sitio físico no hace a nadie ni más ni menos hijo de Dios. Lo que realmente marca la diferencia ante el Padre es buscarle en espíritu y verdad, con un corazón limpio y sin ningún interés material o económico. Cristo nos llama a su mesa por puro amor, y hoy estudiaremos cómo su gracia nos persigue incluso cuando nos alejamos de Él. Pongamos de pie para hacer una oración inicial. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, actor de nuestra vida, Espíritu de soplo de vida que nos permite estar aquí en este tiempo, Señor Jesucristo. Antes que nada le damos la gloria y la honra a usted, porque solo usted la merece, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por el camino que llevamos. Te damos gracias por las cosas materiales que pones a nuestra disposición, pero sobre todo gracias porque has caminado con nosotros y hemos visto su misericordia. Yo te pido que en este tiempo estés ministrando los aires de este lugar, que te esté llevando todo aquello que no provenga de ti, Señor. Toda hechicería, brujería, ocultismo, toda palabra de maldición en contra de esta casa, los que aquí habitan, Señor, la atamos, la cancelamos y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y que sea el Espíritu Santo que ministre nuestra mente, cuerpo y alma. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy: el rebaño de Cristo y el camino de regreso. Rebaño de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, a través de la parábola del Hijo Pródigo, nos revela el corazón de Dios hacia aquellos que, siendo sus hijos, deciden tomar un rumbo equivocado, deciden tomar una dirección contraria a la que tiene el Señor dentro de su plan bendito para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que desde que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente y exclusivo Salvador, pasamos a formar parte del rebaño de Él. O sea, pasamos a formar parte como hijos de la promesa del Padre. Amén. Y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El que usted sea hijo del Señor Jesucristo lo convierte en un coheredero, en un príncipe del reino. Entonces, tenemos que tomar esto con seriedad, porque muchos hoy en día están en duda. ¿Será que Dios existe? ¿Será que no existe? ¿Será que es pura historia? Siempre hablan de ese Señor, de ese Dios que vendrá un día, que nos va a salvar, que nos llevará a un reino de paz, de amor, pero no vemos que eso llegue. El día y la hora no la sabe nadie, ni aún los ángeles que están en el cielo. Entonces,
tenemos que tener claro que ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores no es cualquier cosa. Es una bendición ser hijo de nuestro Señor. Amén. Amén. El inicio del alejamiento y la paciencia del Padre. El inicio del alejamiento del Señor. La historia que Jesús contó nos habla de un hijo menor que con arrogancia le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía antes de tiempo. En aquel entonces, pedir la herencia era como desear que el padre estuviera muerto. El padre, en su amor, le entregó el dinero y el joven se marchó a un país lejano, donde vivió de forma descontrolada, de forma desordenada, alejado del plan del Señor. Hasta que se quedó sin absolutamente nada de dinero, lo perdió todo, se quedó en la calle. Pasó a ser un don nadie, pasó a ser una persona sin nada, sin casa, sin alimento, sin familia, sin nada. Pero el Señor Jesucristo nos muestra con esto que el pecado siempre empieza con el deseo de alejarnos de la autoridad amorosa de Dios para vivir bajo nuestros propios deseos. Es cuando le decimos al Señor: Señor, un momentito, yo le agradezco, pero yo voy a caminar solo. Y también no lo decimos así textualmente, le decimos: Señor, no vamos a caminar con usted, ¿no? ¿Pero qué? ¿Dejamos de leer la palabra de Dios? ¿Dejamos de congregarnos? ¿Ponemos en duda que el Señor existe? ¿Empezamos a hacernos de amistades incorrectas de acuerdo a la formación que un hijo de Dios tiene? Y es ahí cuando le decimos al Señor, indirectamente, directa, el Señor: hasta luego. Yo tomé mi decisión de seguir yo solo. Pero a pesar de este desprecio, el padre nunca dejó de esperar el regreso de este hijo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto se confirma en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 12 y 13. Hermano Yuriel, léame esos dos versículos. Lucas 15, 12 y 13. Lucas capítulo 15, versículo 12 y 13. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Confirmado lo que acabamos de leer. Entonces, vemos que es un hijo arrogante. Él quería hacer lo que él quería. Porque ni siquiera llegó a decirle al padre: Padre, mira, es que tengo ganas de irme a vivir solo. ¿Qué le parece? No. Yo dice: dame. Una orden le da al padre: dame las cosas. Con esa arrogancia, con ese poder, dámelo.
Y el padre humildemente llegó y se lo dio. Y le dio la parte. Y era una herencia grande. Pero es que cuando nosotros estamos alejados del Señor, vamos por un camino perdido. Somos como una hoja seca en el aire que el viento la tira de un lado para otro, muerta. Así parecidos somos cuando estamos alejados del Señor. No tomamos las mejores decisiones, no pensamos lo que vamos a hacer y no le pedimos cuenta al Señor. Ahí está el problema. Como punto número 2, el seguimiento amoroso de Dios en el proceso. Porque el Señor ama a sus hijos, aunque estén en desobediencia. El Señor permite que enfrentemos las consecuencias de lo que hacemos. Porque cuando nosotros vamos caminando solos, lo que hacemos va a tener consecuencias. Las consecuencias de alejarnos, el hombre y la necesidad. No por castigo cruel, sino como una forma de hacernos reaccionar. Decirle, hijo, mire, está actuando mal. Mire, hijo, esas amistades no están bien. Hijo, mire, ese lugar no le conviene. No por castigo. No es porque el Padre quiere dominarme. No es porque el Padre quiere hacer conmigo lo que Él le dé la gana. No. Es que nuestro Padre es un Dios de propósitos. Y el no tiene un sentido para nuestra vida. Y el sí también tiene un sentido para nuestra vida. No por castigo cruel, sino como una forma de hacernos reaccionar. Es un seguimiento invisible pero constante que busca nuestra restauración. Que nosotros salgamos de ese error, que nosotros salgamos de esa mala decisión que tomamos, que nosotros salgamos de ese camino equivocado que tomamos, que nosotros salgamos de esa actitud, de esa manera de pensar que está lejos de los planes de Dios. Lucas 15:16, hermano Yuriel, por favor. Lucas 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. El muchachito consiguió un trabajo cuidando cerditos, cuidando chanchitos, dándole comer los sobros de los chanchos. Pero dice la palabra de Dios, y deseaba llenar su estómago, su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Usted sabe llegar desde ser un hijo heredero de la promesa a llegar a ser un don nadie, a no tener nada. Tenemos que pensar por un momento si los caminos que estamos tomando nos llevan a un destino correcto. Pero dice la palabra del Señor que alejados de mí nada podéis hacer. Así es, nada es nada. Como punto número 3, la ceguera de los caminos actuales. En la actualidad el mundo ofrece muchas provincias apartadas, vicios, distracciones o la autosuficiencia. Yo puedo hacer todo, no necesito a nadie. Cristo nos advierte que cualquier camino fuera de su voluntad solo lleva a la escasez espiritual. El Espíritu de Dios dice: un momento, me tengo que apartar de usted porque usted se está yendo para un lugar que yo no puedo, en el que yo no puedo estar. Y el Espíritu se aparta de nosotros. Veamos en Lucas 15:14.
Estamos en esa historia del hijo pródigo. Lucas 15, 14. Versículo 14 de Lucas 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Gloria a Dios. Entonces, aparte de que se quedó sin nada, vino una hambruna en ese lugar, en esa provincia. Muy probablemente porque en ese lugar no vivían de la manera que tenían que vivir de acuerdo al Señor. Conocemos muchas ciudades destruidas, Sodoma y Gomorra destruida. Pero también tenemos historias del pueblo de Nínive, que el Señor iba a destruir también. Pero la diferencia entre una y la otra es que una no quería cambiar su forma de vivir. Una quería seguir en el pecado, en los excesos, en las perversiones. Y hubo otra donde llegó un profeta que se llamó Jonás y le habló. Y esa ciudad escuchó y se arrepintió y hizo holocausto al Señor, ofrenda, ayuno, entrega. Y es ahí la diferencia de cuando nosotros queremos hacer lo que se nos da la gana o queremos hacer la voluntad de Dios. Después hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo: la comida, el vestido, el techo. Número 4, el momento de volver en sí. En el momento de decir, oh, un momento William, un momento Yuriel, un momento Pedro, un momento José, un momento, quédate parado ahí, piense de qué es lo que está haciendo usted. El arrepentimiento nace cuando la persona reconoce su miseria lejos del Señor. Porque lejos del Señor somos miserables, somos vacíos. Si no buscamos el alimento espiritual, estamos miserablemente vivos. Estamos como muertos en vida. Cuando el Señor mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos una llenura que nada puede llenar. Solo el Espíritu de Dios. Pero hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que pedírselo a Dios. El arrepentimiento nace cuando la persona reconoce su miseria lejos de Dios. Y es que Cristo espera que usemos nuestra voluntad para que razonemos que en la casa del Padre siempre hay abundancia, que siempre hay vida. Y fíjese que abundancia no es tener todo, no. A veces creemos que abundancia es tener de todo, no. Abundancia es cuando tenemos lo que necesitamos para vivir. Eso es abundancia. Lo repito, cuando tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Porque Dios no es un Dios de excesos. No vamos a tener más de lo que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos. Amén. Cristo espera que usemos nuestra voluntad para razonar que en la casa del Padre siempre hay abundancia. Nos da espacio para que meditemos. Un momento, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo la voluntad del Señor.
¿Estoy agradándole a mi Padre? Hermano Yuriel, por favor léame Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Perezco de hambre. Y volviendo en sí, o sea, él reaccionó. El amigo reaccionó. Dice: wow, ¿cuántos trabajadores en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí fue cuando él reflexionó de lo grande y suficiente que tenía y en qué se había convertido. Ya ahí es un paso, reconocer que estoy mal, reconocer que no estoy haciendo las cosas bien. Después de que yo reconozco, tengo que tomar una decisión. Quiero seguir ahí, sufriendo, padeciendo, pasando situaciones difíciles que tal vez no estaban dentro del plan de Dios. No. Después de que meditamos, después de que volvemos en sí, lo que sigue es la decisión personal de regresar. Y es que el Señor respeta la voluntad humana. Él llama, convence y espera. Pero el paso de levantarse y caminar de vuelta a casa es una decisión que cada persona debe tomar de manera personal. El Señor no obliga a nadie a volver. El Señor no obliga a nadie a que se le quite el orgullo. El Señor no obliga a nadie a que se le quite el odio, el rencor. El Señor no obliga a nadie a que se aleje del adulterio, de la fornicación. Eso es una decisión personal que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y sigamos con la historia del hijo pródigo. Déjame leer Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Me levantaré e iré a mi padre. O sea, volvió en sí y ya había tomado una decisión. Y era ir donde el Padre. Y le diría: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! ¡Qué humildad! Pero ¿sabe cuándo es que tenemos esa humildad? Cuando ya el mundo nos ha revolcado. Cuando ya el adversario, el enemigo, nos ha hecho de todo. Nos ha quitado todo, lo material, el hogar, la familia, el trabajo, mis sueños, mis metas. Porque dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y un león rugiente es un león enojado, con hambre, con deseo de devorar lo que se le aparezca. Pero este hombre se levantó. Pero ¿sabe qué? Él tomó esa decisión. Pero el asunto es que nosotros estamos aquí en esta vida como en un paso, en un tiempo. Estamos en una misión personal, en un proyecto que el Señor tiene para nosotros.
Y no podemos decir, bueno, tengo 20 años, todavía estoy joven, voy a ir a buscar a Cristo a los 40. No, voy a darme unas vacaciones, estoy demasiado joven. Tengo que disfrutar de la vida, tengo que disfrutar de los placeres de la vida. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, resulta que nosotros no tenemos la vida comprada. Y resulta que tal vez podamos tener ahorita 15, 16, 18, 20, 30, 40. Pero no sabemos si hoy usted y yo estamos aquí, pero ya mañana no. Porque todos tenemos un tiempo definido para estar en este mundo. Y es un error de los hijos de Dios, podría decir que de la humanidad, pero es que la humanidad anda perdida. Voy a hablar de los hijos de Dios. Es un error de aquellos hijos de Dios que se han apartado, decir, no, voy a darme unas vacaciones. De por sí, lo que dice ese hermano, lo que dice mi madre, lo que dice mi padre, siempre dice lo mismo y no pasa nada. Pero yo le digo algo, esta palabra tiene miles de años de existir. Y desde los tiempos de Isaías había una promesa de que iba a llegar un Salvador, que era Dios y que es Jesucristo. Entonces, Isaías era allá en el Antiguo Testamento, muchísimos años antes de que llegara nuestro Señor y Dios Jesucristo al mundo. Y eso fue verdad. Y también dice la historia de que el mar fue abierto. Y también dice la historia de que cayó maná del cielo. Y también dice la historia de que al pueblo de Egipto le cayeron muchas plagas. Y también hay una historia de que el mundo se llenó de agua. Y eso ocurrió. Entonces, ¿no cree usted que sería muy arriesgado poner en duda que el Señor va a venir en cualquier momento? Por usted y por mí. ¿No cree que sería demasiado arriesgado decir, bueno, es que yo estoy joven? No. Vayámonos a Hebreos 9:27, hermano Yuriel. Carta a los Hebreos escrita por el hermano Pablo. Hebreos 9:27. Ahí se nos da una clara información precisa, importante, que usted y yo tengamos presente eso que dice Hebreos 9:27. En el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 9:27. Y de la manera que está estableciendo para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cree usted en la reencarnación? ¿Cree usted que se va a convertir en caballo, en vaca, en murciélago, en loro, en otra vida? Pues fíjese que está haciendo esto, está perdido totalmente. Se fue por un camino que no lo lleva a verdad. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Pero resulta que el día y la hora de nuestra muerte no la sabemos. Como no sabemos el día y la hora en que vendrá el Señor. Dos cosas complicadas. Usted y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir, ni el día ni la hora, pero tampoco sabemos ni el día ni la hora de que va a venir el Señor. Entonces, podrían decir por ahí, estamos jodidos. Si creemos que me puedo dar unas vacaciones,
¿O podemos darnos unas vacaciones? Si podemos darnos unas vacaciones. Como punto número 7 y final, cuando usted y yo tomamos la decisión de volver, le dije al inicio que el Señor nos ama, indiferentemente si hemos tomado un camino incorrecto o no. El Señor nos ama, porque es nuestro Padre. Y Él tiene claro que un día Él nos aceptó como hijos de Él, porque antes de eso éramos creación de Dios. Pero desde el momento en que aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, cuando tomamos la decisión de recapacitar y de llegar donde el Padre y decirle: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando eso sucede, hay una fiesta por esa alma que se rescató. Cristo nos muestra a un Padre que corre al encuentro del que vuelve, sin ningún reproche, solo una gran celebración, porque lo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Su amor es más grande que cualquier falta que nosotros hayamos cometido. Hermano Iglesias, vamos a Lucas 15:32. Lucas 15:32. El Señor es misericordioso con nosotros, pero tenemos que quitarnos esos orgullos, esas altiveces que muchas veces nos llevan. 15:32, que nos llevan al camino de perdición. Lucas capítulo 16, versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Y si usted lee del 30 en adelante, se dará cuenta que había un hermano que le reclama a su padre: Padre, yo nunca me alejé, yo siempre trabajé, yo estuve con este. ¿Y cuándo esto es una fiesta? ¿Cuándo? Ahí está la envidia. Y eso es un espíritu que no tenemos que tenerlo en nuestra vida. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Cuando usted y yo tomamos la decisión de seguir el camino, si estuvimos desviados, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. El mensaje de Cristo es claro, hermanos, amigos. Usted sigue siendo parte del rebaño del Señor, pero no debe acomodarse en la lejanía. El proceso que hoy vive puede parecer severo, duro, pero es la voz del Señor llamándonos a casa. Y hago un paréntesis un momento. Me resulta importante en todas las reflexiones decir que es vital que entendamos que para predicar esta verdad y guiar a otros al redil no se requiere ningún título humano, ni estudios, ni una posición en ninguna organización, porque nada de eso es bíblico. La autoridad viene de las Sagradas Escrituras y del Espíritu Santo y de la orden que dio nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que dejemos de lado las prácticas mundanas que nos enferman el espíritu, el alma y nos alejan de Dios.
autoridad sagrada viene de las Escrituras y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Recordemos que hay morada en nosotros para el Espíritu Santo, pero tenemos que estar bien. Tenemos que ser responsables con el Señor, no con el mundo, porque este mundo está lleno de podrición. Es con el Señor, porque Él conoce quiénes somos. Lo conoce a usted, me conoce a mí, sabe qué hay dentro de nosotros, y eso es lo que importa. Debemos recordar también que estudiar la Biblia es un acto de amor y de fe. Nosotros aquí estamos reunidos por un acto de amor al Señor y por la fe que tenemos depositada en Él por medio de su palabra. Así que cobrar por enseñar la palabra es una práctica también humana con fines de hacer negocio, que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Si hoy siente que ha perdido el rumbo del camino de la verdad, del orden según la palabra, es hora de que tomemos la decisión de volver ahora mismo. No sabemos cuándo será nuestro último día. El Padre está en el camino esperando para abrazarnos y restaurar nuestra vida. Así que no esperemos que sea demasiado tarde. El día y la hora para reconciliarse con el Señor es hoy. No es pasado mañana, no es dentro de un mes, no es dentro de un año, no es, veré cuándo lo hago. Porque a veces somos tan orgullosos que, no, a mí no me diga nada de eso, yo sabré cuándo decido volver. Pero yo le hago una reflexión importante. Usted y yo nacimos un día. Usted y yo nacimos un día. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿usted se acuerda cuando usted nació? Yo le contesto honestamente, no voy a acordarme. No. Pero de que nacimos. Hay una constancia que lo dice. Nacimos. Pero así también yo le digo que hay una constancia clara de que usted y yo vamos a morir. Y que así como no nos dimos cuenta cuando nacimos, cuando nos llegue la muerte, muy probablemente tampoco nos vamos a dar cuenta. Y va a ser cuando estemos de pie, enfrentando un proceso legal, justificado por la palabra de Dios, en donde se va a abrir un libro y nos van a buscar a usted y a mí para ver si estamos por ahí escritos. Y eso no es palabra mía, de William, no, es palabra del Señor. Así que, así como nos dio cuenta cuando nació, usted sabe que nació, porque aquí estamos. Pues así va a llegar la muerte para cada uno de nosotros. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero muchas veces somos soberbios en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio ego, en nuestra propia forma de pensar. Queremos hacer lo que nos da la gana. Pero no podemos jugárnosla. Además, la palabra es exacta y esa palabra es la que nos va a justificar o nos va a acusar en ese día. Y vamos a tener un abogado que nos va a defender y va a justificar nuestra vida delante de ese tribunal. Pero también, en caso contrario, ese abogado se podría convertir en un juez que me va a acusar de acuerdo
palabra de Dios, no de acuerdo a lo que yo viví, no de acuerdo a mis actos, no, porque es claro que la palabra del Señor dice también que muchos en aquel tiempo dirán: Señor, mire que es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Pero crudamente y cruelmente, el juez llamado Jesucristo, convertido en juez porque yo soy un pecador, me va a acusar y va a decir: alejado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Y chao, chao. Al fuego y al martirio eterno. Y eso no es para meter miedo, es que está en la palabra de Dios. No. Tenemos que recapacitar en esto. Tenemos que estar claros en esto. Nosotros no podemos jugárnosla de estar viviendo como nos da la gana, porque no sabemos cuándo nos va a llegar el día. Esa es la reflexión de este tiempo. El mundo ya está dando muchas marcas, muchas situaciones que la palabra de Dios dice que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y aún así nos decidimos vivir a como nos da la gana. No. Recapacite. Piense. El Señor le ama. Y un día, cuando usted esté en ese trono y usted se portó bien, usted se va a acordar de todas las palabras que escuchó y de quiénes le hablaron del Señor. Pero también, si hizo lo incorrecto, también esas palabras lo van a acusar, porque usted no va a poder decir de que no le hablaron del Señor, de que usted no sabía que el que tenía que hacer lo correcto, de que usted no sabía cómo encontrar la salvación. No seamos orgullosos, no vivamos en nuestro propio orgullo, porque el orgullo nos puede llevar a la perdición eterna. Pongámonos de pie para hacer una oración y darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estudiar su santa palabra. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por darnos la oportunidad de buscarte, de compartir contigo, Señor Jesucristo, la santa palabra que hoy trajo usted para nosotros. En tus manos, Señor, pongo mi casa, mi familia, mi generación, Padre, para que tengas misericordia de ella, Padre amado. Pongo en tus manos, Señor, a todas aquellas personas que van a tener la oportunidad de escuchar tu santa palabra, Señor. Bendícelos, Señor, en gran manera. Ayúdales en su diario vivir, Padre. Todos los días llevamos caminos difíciles, tenemos pruebas, Señor, pero sabemos que contigo todo lo podemos, Padre amado. Te pedimos que camines siempre con nosotros, de que escudriñen nuestros corazones, de que escudriñen nuestra vida y de que nos des sabiduría para poder entender todo aquello que no estamos haciendo bien. Y también que nos des sabiduría para poder entender los misterios de tu santa palabra. Ayúdanos a caminar por caminos de luz y no de oscuridad. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho que no es agradable ante ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti, oh Señor Jesucristo, a poder seguir tus pasos, a poder, Señor, tener esa hambre espiritual para seguir luchando en este mundo, pero tomado de ti, Señor, agradándote a ti, Señor.
Ayúdanos, Señor, y camina siempre con nosotros, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, por el mundo, por aquellos que andan en caminos de tinieblas, de oscuridad, Señor, de engaño. Escudriña las vidas, Señor. Toca corazones, transforma vidas, Señor. Ten misericordia del hambriento, del enfermo, del desvalido. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están privados de libertad, Padre. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos que andan huyendo, Señor, a causa de persecuciones en sus tierras, en sus naciones, Señor. Y ten misericordia de todos aquellos tus hijos que caminan en sana doctrina y están perseverando, esperando tu regreso o tu llamado, Señor. Te damos gracias y todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.